Bendiciones para todos mis hermanos en la fe en Cristo y a todos los amigos. De veras que tenía días que no les saludaba y vengo nuevamente a traerle un mensaje de parte del Dios Todopoderoso y espero que lo disfruten, mediten y reflexionemos todos, porque la palabra de Dios es para todos nosotros, especialmente para todos los que creen en Cristo Jesús. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con la comunidad cristiana, con la iglesia de Jesucristo, tiene que ver con el cuidado que Dios quiere que todos sus hijos tengamos con su iglesia. Cuida tu iglesia, es el tema de una serie que ya he compartido por varias semanas y hoy vamos a dar otra parte más de esta serie, Cuida tu iglesia. Dios está interesado más que en lujosos templos, en mega iglesias. Lo que Dios está más interesado es en la armonía de su iglesia. Dios está más interesado en las relaciones entre los hijos de Él. Si hieres al pastor, dice una palabra, es como si le arrancaras el corazón a la iglesia. Entonces, al herir al pastor, al herir la persona que está al frente de una comunidad cristiana, en este caso los líderes espirituales de las iglesias de Cristo, al herir al líder se dispersan las ovejas. Entonces, cuando hay conflictos, problemas dentro de la comunidad cristiana, dentro de los hijos de Dios, los conflictos lo que hace es que las ovejas se dispersen, cada quien toma su propio camino y muchas veces el ataque va a ser más fuerte es contra la cabeza, contra la persona que está Dios usándolo para direccionar su rebaño, su redil, en este caso para direccionar a su congregación e iglesia. Entonces, cuida tu iglesia. Vemos un punto hoy que tiene que ver con decídete a animar más que a criticar. Para muchas personas es más fácil criticar que animar. Es más fácil criticar que ser instrumento para traer solución a los problemas. Es muy fácil criticar al otro, criticar al caído, criticar cuando hay problemas dentro de la iglesia. Pero son poquitos los que se dejan usar por Dios para traer solución a dichos problemas y cesen ya los conflictos. Por lo tanto, dice que anima más que critica. Anima más que criticar. Anima a tu pastor, anima a tu apóstol, anima a tu líder, anima a tu hermano. Los verdaderos hijos de Dios son hijos de luz. Los hijos de luz significa que la luz hace huir toda tinieblas. La luz, nosotros los cristianos somos comparados con la sal y con la luz del mundo. La sal también sirve para preservar y para que las cosas no se pudran. Entonces, somos sal, quiere decir que Dios quiere usarnos para que no se dañe el amor, la armonía, la unidad dentro de su iglesia en este caso. En cuanto a la iglesia, en cuanto es sal, quiere decir que no estamos para provocar más problemas ni hundir más al hermano que cayó o hundir más al pastor que se equivocó. No estamos para hundirlo, no estamos para pisotearnos y como dice otra palabra, no estamos para mordernos los unos a los otros, estamos para ser pacificadores. Dice la Biblia en la bienaventuranza de Mateo 5, dice una de las bienaventuranzas, que bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios no aumentan el pleito, no propagan los conflictos, más bien promueven la paz. Son pacificadores. Donde hay pleito, ellos intermedian para traer la paz. Intervienen para que haya acuerdo. Donde hay hijos de Dios, hay acuerdo. Pero donde están los hijos del diablo, en este caso los hijos de tiniebla, son los que le encanta el pleito, la pelea, el conflicto.
Entonces, si tú eres verdaderamente hijo de Dios, sea un pacificador, sea alguien que en vez de criticar, traiga respuestas, soluciones para que acabe el problema y se resuelva el conflicto. En vez de criticar, seamos de apoyo para animar al pastor, al líder, al hermano y decirle, ¿sabe qué, mi hermano? Cuenta conmigo y vamos a orar juntos por ese problema. Vamos a buscar la solución en base a la palabra de Dios. Es aquí donde está el manual de vida de todo hijo de Dios. El hijo de Dios promueve la paz, no la guerra. Los hijos de Dios, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios, dice el Señor Jesús en una de las bienaventuranzas, como le dije ahorita en Mateo 5. Entonces, en vez de criticar, anima a tu líder, anima a tu hermano, anima a tu pastor, anímalo antes de criticar. Y como dicen por ahí, cuando nos pongamos en los zapatos del otro, vamos a entender el por qué sucedió tal cosa. Entonces, muchas veces tenemos que ponernos en la posición del otro para poder entender y ayudar a salir al otro de ese hueco donde está metido. Dice que siempre es más fácil huir de los compromisos, evadir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan y que participar y contribuir sinceramente en los asuntos de Dios. Es más fácil huir, es más fácil escapar antes de asumir un compromiso y decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Aquí estoy, yo quiero aportar en lo que yo pueda, con un granito de arena, como dicen por ahí. ¿En qué puedo yo contribuir? Como dice por ahí, dicen, Señor, hazme un instrumento de paz. Hay una oración que repite mucha gente y tiene algo muy interesante esa oración. Dice, Señor, yo quiero ser un instrumento de paz. Y es así. Entonces, ¿en qué puedes tú contribuir, mi amigo, mi hermano, para que se acabe el pleito? En vez de huir y disparar dardos para encender más la pelea, mejor traigamos respuesta para que las cosas cambien y haya más unidad. Se logre la unidad en el cuerpo de Cristo. Se logre la hermandad en esa familia. Hay familias biológicas que todo el tiempo están de pelea, los padres con los hijos, los hermanos, los tíos, los cuñados, la suegra, el suegro. Entonces, si tú eres verdadero hijo de Dios, amigo que también me estás escuchando, antes de ser un instrumento para aumentar el problema, sé un instrumento de parte de Dios para que se acabe el problema y hayan acuerdos. Esto se da para la familia biológica, para la familia iglesia, en la empresa, en el empleo, en los negocios. Esto se da en todo lugar donde trabajemos con gentes, nos relacionemos con personas, es necesario para que la empresa avance, para que la familia avance, para que la iglesia avance, es necesario promover la unidad, la armonía, el acuerdo, antes de estar disparando toda clase de cizaña que lo que hace es traer más destrucción a la familia, a la iglesia, inclusive al barrio y hasta la nación. Dice en Romanos 14:4, dice así, vamos a leer Romanos 14:4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Romanos 14:10. Dice, Romanos 14:10, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. ¿Por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? ¿Por qué? Te hace una pregunta el Señor a través de su palabra. ¿Por qué entonces juzgas a tu hermano? Todo aquel que se levanta para
juzgar a otro, se está poniendo en lugar de Cristo, porque el único juez que ha sido asignado para juzgar a todo el mundo, tanto a los vivos como a los muertos, se llama Jesucristo. Es el único juez autorizado para juzgarnos. Y todo aquel que se pone a juzgar a un hermano, a un amigo, todo el que se pone a juzgar, le está quitando el papel a Jesucristo. Y por decirlo así popularmente, le está quitando la chamba a Cristo. Entonces no seas juez de tu hermano. No eres nadie, ni yo tampoco soy nadie para juzgar al otro. Hay gente que hace al caído caerle, y bíblicamente no es así. Al caído, démosle la mano, animémoslo para que salga de la situación en que se encuentra, y si se deja, porque esa es otra. Hay mucha gente que no se deja aconsejar, que por mucho que uno le quiere tender la mano para ayudarlo, para resolver el conflicto, llegar a un acuerdo, no aceptan. Ya esa es otra cosa. Pero tampoco podemos juzgarlo, porque dice aquí la misma palabra y dice, todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. ¿Por qué lo menosprecias? Si no se deja corregir, si no se deja guiar, no lo menospreciemos tampoco, ni lo tengamos por enemigo. Amada iglesia, iglesia de Cristo, si alguien tiene una mala actitud, no lo menospreciemos. Dios es el único que lo puede juzgar. Hagamos lo que nos corresponde de animar, exhortar, corregirnos los unos a los otros, pero no menospreciar. Porque no te están menospreciando a ti cuando quieres darle un consejo a alguien, están menospreciando al que te mandó. ¿Y quién da la orden que nos animemos los unos a los otros? Cristo. Y el que no se deja animar, el que no se deja corregir, el que no se deja guiar, no te está menospreciando a ti, está menospreciando a Cristo que dio la orden. Gloria a Dios. De todas maneras, te escuche o no te escuchen, dice la Biblia, que no te preocupes, porque todos vamos a compadecer algún día ante el tribunal de Dios. Dios va a juzgar a todo el mundo por todas las obras que hicimos aquí en la tierra, sean buenas o sean malas. Y a los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, no va a tener en cuenta los pecados del pasado. Los pecados del pasado, de los cuales nos arrepentimos, y Cristo nos lavó, nos redimió con su sangre, ya ni Dios se acuerda. Lo que va a contar es ahora que estamos en Cristo, ¿qué hicimos? ¿Qué hiciste con la palabra que Dios te dio? Cristiano que me oyes, ¿qué hiciste con la corrección que Dios te dio, aún siendo nueva criatura? A eso es que se refiere que vamos a compadecer. Estamos a tiempo de humillarnos, de arrepentirnos, aún por no prestar atención y no obedecer a la palabra de Dios. No menospreciamos al pastor, al predicador, estamos menospreciando al que lo mandó a decir tal palabra. Aleluya. Además dice, cuando juzgo a otro creyente pasan 4 cosas. Pasan 4 cosas cuando juzgamos a otro creyente, iglesia que me estás oyendo. Número 1, pierdo mi comunión con Dios. Número 2, saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad. Número 3, me coloco bajo el juicio de Dios. Y número 4, daño la comunión de la iglesia. 4 cosas suceden cuando juzgamos a otro creyente. Perdemos la comunión con Dios, porque a Dios no le agrada que estemos juzgándonos los unos con los otros, criticándonos, murmurándonos, menospreciando. A Dios no le agrada eso. Y entonces cuando después venimos a levantar manos santas, cuando estamos adorando en la congregación, levantamos nuestras manos y cerramos los ojos, somos los más santos en ese momento, pero Dios sabe cómo está ese corazón.
Hay muchas manos que se levantan en una congregación para adorar a Dios o cantar a Dios o ministrar en las cosas de Dios, y esas manos están más manchadas de sangre inocente que otra cosa. ¿Por qué? Cuando juzgamos a un hermano, cuando lo menospreciamos, tenemos las manos manchadas de sangre inocente. Estamos juzgando al hermano, estamos criticando, nos estamos dañando a nosotros mismos. No dañamos al hermano, nos dañamos nosotros porque nos dañamos la comunión con Dios. Dios no escucha la oración de aquel que está aborreciendo a su hermano. Como dice un coro, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración. Si no me he reconciliado, si no nos hemos reconciliado con los hermanos, con el hermano, Dios no va a escuchar esa oración. Y ahí es donde se dice que perdemos la comunión con Dios. Podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer 40 días de ayuno, pero si estamos resentidos con un hermano, juzgándolo, menospreciando, ese 40 días de ayuno fue en balde. Porque ni un día Dios escuchó la oración. Primero hay que humillarse, primero hay que arrepentirse y perdonar a todos los que nos han ofendido y pedir perdón. Porque dice la Biblia, Santiago, que el que no ofende es varón perfecto. Quiere decir que todos, empezando por la que está hablándoles, todos en cualquier momento vamos a ofender a alguien. Por lo tanto, todos los días tenemos que venir a la presencia de Dios, y antes de pedirle muchas cosas, primero rindámosle cuenta a Dios y pidamos perdón y perdonemos a todos los que nos han ofendido, para que Dios escuche tu oración y mi oración. Y aunque sea un solo día de ayuno, va a ser escuchada esas oraciones, que si hubieras hecho 40 días de ayuno con un corazón resentido y menospreciando a tu hermano. Aleluya. Estamos cuidando la iglesia. Estos temas te están llevando a entender cómo es que podemos cuidarnos los unos con los otros, la iglesia de Cristo. Y así mismo es con la familia. Si hablamos de nuestra mamá, si hablamos del papá, si hablamos del marido con quien vivimos, del esposo, de los hijos, hablamos males de uno. Porque quien te está escuchando allá afuera hablar de tu propia familia, va a decir, imagínate tú, si esa habla tan mal, tan feo de su propia familia, ¿qué se deja de mí, que no soy nada de ella? Entonces a veces no entendemos que el hablar mal de un familiar, hablar mal de tu marido, de tu pareja, hablar mal de tus hijos, estás hablando mal de ti mismo, de ti misma. No vamos a patrocinar pecados, no. Pero si vemos algo malo dentro de nuestra familia, hablémoslo con los que tengamos que hablarlo. Asimismo en la familia de Dios, hablémoslo como hermanos, resolvámoslo como hijos de Dios, como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Entonces perdemos la comunión con Dios, número 1. Número 2, sacamos a relucir, sale a flote el orgullo que hay dentro de uno y la inseguridad que tenemos cuando juzgamos a otro, cuando le vemos la paja del ojo ajeno y no miramos el tronco que está en el ojo de nosotros. Estamos juzgando al otro en algo que quizás nosotros estamos peor. Quiere decir que cuando juzgas a otro, estás dando a entender lo orgulloso que eres. Estás dando a entender que eres una persona insegura. Y eso es pecado. Y eso daña tu relación con los demás y principalmente con la relación con Dios. Una persona no puede decir que está bien con Dios y está mal con los demás. El que está bien con Dios
difícilmente va a estar mal con el resto de las personas. De todas maneras, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay que estar claro en eso. Pero no nos amarguemos la vida, porque el Dios Todopoderoso que nos ama con amor eterno, su amor jamás va a cambiar. Entonces, aunque te deje todo el mundo, aunque todo el mundo, muchos te menosprecien, acuérdate que hay alguien que te ama y ese amor es puro y es santo, el amor de Dios. Solamente haz lo que Dios te manda, ama a los demás como Él te ama a ti. Y trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Esta palabra es para ti que me escuchas y para mí que la estoy predicando. Dice que también nos colocamos bajo el juicio de Dios. El que juzga a otro también va a ser juzgado. Con la misma vara que mides a otro, serás medido, dice la palabra. Entonces, no juzguemos ni critiquemos al otro, porque de lo que hoy criticamos a otro, mañana nos van a criticar a nosotros por la misma situación. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo que sembremos, eso vamos a recoger. El que siembra bien va a recoger bien. El que siembra compasión va a recoger compasión. El que siembra amor va a recoger amor. El que siembra perdón va a recoger perdón. Pero el que siembra pelea, él va a recoger pelea. El que siembra odio va a recoger odio. Entonces tengamos cuidado con eso. Dañamos la comunión de la iglesia cuando hay pleitos, problemas sin resolver. ¿Qué pasa? Se daña el ambiente familiar en la iglesia, en la familia de Dios. Se daña la comunión en la iglesia cuando no nos estamos tratando bien como hijos de Dios. La Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder. Apocalipsis 12:10. Ese es el versículo que estamos leyendo, 12:10. Se lo repito. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? Satanás. Y aquí lo está recargando. Dice que porque ha sido expulsado el acusador fue echado del cielo. Dios botó de su reino a Satanás. Dice que el acusador ha sido expulsado, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás no se cansa de acusar a los hijos de Dios, de ponerle trampa, de ponerle cascaritas para que resbalemos y caigamos, especialmente en discordia, en pleito entre nosotros mismos, porque él sabe que si daña la comunión entre los mismos hermanos de la misma iglesia, no hay unidad, y donde no hay unidad no hay poder de Dios, no hay manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece donde no hay unidad, donde no hay acuerdo. La Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios lo hará. Entonces, todo lo que pidamos, 2 o 3 aquí en la tierra, será hecho. Dios es un Dios de unidad. Jesús clamó y rogó al Padre: Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo y que sean uno como nosotros somos uno. Cristo está hablando de la unidad tremenda que hay entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Todo lo hacen y lo han hecho en común acuerdo. Ninguno jala para su propio lado. Todos ellos tres
son unidos. Es un solo Dios en acuerdo, en unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás es el acusador. Entonces, en una iglesia, en una congregación, quien se dedica a criticar, a señalar, a acusar, a atacar a sus mismos hermanos, está haciendo el papel del diablo. Ahí hay un espíritu del diablo y hay que echarlo fuera, así como Dios lo echó de allá de su trono, del reino de Dios. Así como fue expulsado del tercer cielo, también hay que echarlo fuera de la congregación, porque ese espíritu del diablo está amenazando a muchas iglesias hoy en día, trayendo discordia, descontento, inconformidades contra el pastor, contra el líder, contra los ujieres, contra los ministros del evangelio, los unos con los otros, y ahí no hay avance. Donde no hay unidad no avanza nada, se estanca todo, el evangelismo, se estanca la adoración, la alabanza no fluye, se estancan los ministerios, hasta las finanzas. El acusador es el diablo, y quien acusa a los hermanos está siendo influenciado por un espíritu del diablo. Y hay que arrepentirse y echar fuera esa influencia del maligno en el nombre de Jesús. Dice que el trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Ese es el trabajo del diablo. No es otro. Dentro de una iglesia, el trabajo de Satanás es culpar a otros. Le echan la culpa a todos, menos esa persona no reconoce que él tiene errores. Y mientras que ese hermano o hermana no reconozca sus errores, va a estar buscando culpables. Por culpa del pastor, por culpa de la pastora, yo no avanzo. Por culpa del líder, yo no avanzo. Por culpa de ese hermano, de esa hermana que no me saludó, que habló mal de mí, por eso me fui de la iglesia, por eso ya no voy a servir a Dios. Buscan culpables. Entonces, el diablo es el que trae culpa a la iglesia para que los hermanos choquen los unos con los otros y empiecen a culparse los unos con los otros. Ese es el trabajo de Satanás para dañar la armonía y la comunión en una congregación. Quejarse. Satanás trae también, ese es el trabajo de Satanás, que hayan quejas entre los hermanos, quejándose del pastor, quejándose del ministerio, quejándose si piden plata, quejándose si no piden plata, quejándose si sirven, quejándose si se quejan por la alabanza, se quejan por la adoración, si demoró mucho, si no demoró mucho, si el predicador se demoró mucho, si no se demoró, que dijo algo que no me agradó, que está predicando y toda la prédica me la está tirando a mí. Aleluya. Y un sinfín de quejas que surgen dentro de la misma iglesia. Pero ¿quién es el que mete esa cizaña? El diablo. Porque el trabajo de él es meter en las iglesias la culpa, la queja y criticar, que se critiquen los miembros de una misma iglesia. La crítica, la culpa y la queja son tres armas que Satanás usa para dañar la comunión de la iglesia. Ese es el trabajo del diablo. Meter esos tres ingredientes para que la iglesia de Cristo no avance, se dañe la comunión de la iglesia, dañamos nuestra intimidad con Dios y no hay avance. Y se van perdiendo las almas. Porque dice la Biblia, cuando el mundo vea el amor entre ustedes, van a creer y Dios añadirá los que han de ser salvos. Mucha gente va a llegar a nuestras iglesias sin necesidad de hacer tanta estrategia evangelística para que vengan a Cristo. Porque la mayor estrategia es demostrar el amor de Dios los unos con los otros, empezando primero por la familia iglesia. Cuando el mundo vea el amor dentro de la misma iglesia, el mundo va a desear eso y van a venir solitos a los pies de Cristo, porque el Padre los va a traer. Así que ¿no le parece que es importante, interesante que cuidemos la iglesia en este aspecto? Porque de esto dependen muchas cosas y que se den muchos planes en tu iglesia.
y en mi iglesia? ¿Por qué muchos planes no se han dado? ¿Por qué muchas metas no se han logrado? Examinémonos cómo estamos en cuanto a la comunión, en cuanto a las relaciones, de lo que estamos hablando. Esto es para reflexionar, arrepentirnos y cambiar por amor a Dios y por amor a su iglesia. Entonces dice que todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo, estamos haciendo el trabajo del diablo. Ay, Dios mío. Y puede que esto le caiga mal a un poco de gente. Pero así son los profetas de Dios. Yo no soy profeta. Pero la mejor y la mayor profecía, mira, ve, está escrita aquí. Y en base a la palabra de Apocalipsis 12:10, estamos viendo que quien se pone en hacer el trabajo del diablo, quien se presta para acusar, que se presta para estar quejándose, que se presta para estar culpando a otros por su fracaso dentro de la iglesia, el que se presta para estar criticando los unos con los otros, criticando a los hermanos, se está poniendo, está haciendo el trabajo de Satanás. Le están quitando la chamba al diablo. Nos prestamos, nos ponemos como instrumento del diablo cuando caemos en esto, en la queja, en la culpa y en la criticadera. Estamos poniéndonos a hacer el trabajo del diablo. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero ¿Cristo para qué vino? Cristo que hace en ti, mi hermana y mi hermano, Cristo que hace en mí. Si Cristo está en mí, yo no me voy a prestar para hacer el trabajo del diablo. Yo voy a prestarme para hacer el trabajo del que está en mí, que es Cristo, si ahora soy cristiana y nueva criatura. Si es Cristo que está en ti, no hagas el trabajo del diablo, haz lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a restaurar lo que el diablo había dañado. Seamos unos reparadores de portillo, seamos unos pacificadores, seamos sal. Donde se está que se daña algo, seamos la sal. Apresurémonos a actuar conforme a la voluntad de Dios para que no se dañe más la comunión en nuestra familia iglesia. Y también podemos aplicar esto en la familia biológica, en la empresa, en el negocio donde tú estás. Recordemos que los que critican, recordemos que los otros cristianos, no importa sus errores, no son el verdadero enemigo. Recuerda algo, los otros cristianos, esos que estamos viendo que se levantan contra ti, contra mí, ellos no son nuestro enemigo. Los otros cristianos no son el verdadero enemigo de nosotros. El verdadero enemigo de los hijos de Dios es el acusador que fue botado del cielo hace miles y miles de años. Todavía Dios no había acondicionado la tierra para que viviera seres vivientes aquí. Todavía ni siquiera por ahí Adán ni Eva. Y ya Satanás había sido expulsado del cielo, donde está la misma presencia gloriosa de Dios, en donde está el trono de Dios, en el tercer cielo. Ya Satanás había sido botado de allí. Entonces, si fue botado de allá, ¿por qué lo vamos a aceptar en nuestra congregación? Hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Esa influencia del diablo hay que echarla fuera. Y el verdadero enemigo no es ese hermanito que se ha levantado contra ti, contra mí. El verdadero enemigo es el diablo. Por eso es que la Biblia dice en Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra pelea no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra la suegra, no es contra el familiar, no es contra el hijo, contra el esposo. Nuestra lucha es contra espíritus de maldad. Y el que comanda, el que dirige esos espíritus de maldad es el diablo. Nuestro enemigo es Satanás y todos sus demonios caídos, que son los que buscan cómo dañarnos y dañar nuestra comunión con Dios y con los demás.
Así que por eso que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oración, leer más la Biblia y aplicarla. Esas son las armas poderosas que Dios nos ha dado para defendernos de las artimañas del enemigo, que en este caso son espíritus de maldad. Entonces dice, más bien todo ese tiempo que nos pasamos criticando a los hermanos, mejor trabajemos por construir la unidad de nuestra comunidad. Más bien, ese tiempo que pasamos, que perdemos ahí peleando contra los mismos hermanos, ¿por qué no lo aprovechamos mejor trabajando por construir, por restaurar la unidad de nuestra comunidad, de nuestra iglesia? Aprovechemos mejor el tiempo, mis hermanos queridos. Les habla una ministra de Jesucristo que les ama mucho, y porque les amo, Dios habló a mi vida a través de esta palabra hace muchos años. Y hoy, y en este tiempo, Dios está permitiendo que la comparta con ustedes, porque soy de las que estoy segura que a alguien le va a servir este tipo de mensaje. Algunos no es que están en esta condición, pero cuando Dios habla, no solamente es para corregir a alguien que está cayendo en el pecado o en el error, sino también para prevenir, porque dice que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Así que para terminar esta parte de hoy, Romanos 14, 19, dice así, Romanos 14, 19, aleluya. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esforcémonos por promover la paz, todo lo que conduzca a que haya paz entre nosotros y a la mutua edificación. Edifiquémonos, eduquémonos, corrijámonos, animémonos los unos a los otros para fortalecer la paz, la unidad y la armonía dentro de nuestra iglesia, en la familia, en el trabajo, en la empresa. Porque en todos estos lugares donde trabajamos con gente y nos relacionamos con personas, es necesario que haya armonía si queremos que haya éxito, si queremos lograr las metas. Entonces, amados queridos y amigos que me están escuchando, es bueno conocer este tipo de palabra, porque hoy por hoy las familias se destruyen cuando se pierde la unidad, el acuerdo. Parejas de años se divorcian, se separan cuando se pierde la unidad, cuando no hay acuerdo, cuando en vez de animar, corregir y aceptar los errores, terminan buscando culpables, echándole la culpa al otro, y ahí nadie ni Dios puede hacer nada, porque hay una parte que le corresponde al ser humano y es reconocer que ha fallado. Esa parte no la puede hacer Dios. Dios obra donde hay un corazón humilde que reconoce que falla, que es débil, y Dios ahí entonces dice, ahora sí intervengo yo, porque Dios no obra donde no hay humildad, donde no hay reconocimiento, donde no hay arrepentimiento. Dios no obra donde no hay arrepentimiento. Lo primero es pedir perdón, reconocer las fallas si queremos mejorar, si queremos recuperar el matrimonio, en el caso de las parejas, si queremos recuperar la unidad, el amor en la familia, si queremos recuperar la unidad en la iglesia y que avancemos en todas estas entidades. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros, aplicando estos consejos de parte de Dios, empezando por cuidar la iglesia a donde pertenecemos. Y la primera iglesia donde Dios nos manda a pastorear es nuestra casa, nuestra familia. Entonces, mis amigos, para todo aquel que desee convertirse verdaderamente en un hijo de Dios,
La Biblia dice que todo el que cree en Cristo y lo recibe en su corazón, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador y seremos salvos. Si usted quiere hacer esa oración, amigo que me escuchas, para que entres en amistad con Dios, es necesario recibir a Cristo en tu corazón, porque fue el que vino a reconciliar al ser humano con Dios. Es que esto de las peleas, de los pleitos, esto es desde Adán y Eva, porque fueron las dos primeras personas que Dios creó y fueron los dos primeros que le fallaron a Dios. Y se perdió la unidad, se perdió la comunión con Dios. Cristo vino a restaurar lo que se había dañado desde Adán y Eva. Así que si usted quiere reconciliarse principalmente con Dios, amigo que me escucha, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que he sido pecador de nacimiento. Desde el pecado de Adán y Eva he estado separado de ti. Hoy me reconcilio con Dios a través de ti, Jesucristo, como Dios. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por reconciliarme con el Padre Celestial y contigo mismo y con el Espíritu Santo. Señor, entra a mi vida, toma mi mente, toma mi corazón, cambia mi vida. Quiero estar en amistad contigo, Señor, y por eso te acepto y te recibo como mi dueño, como mi amo, como mi Señor. Gracias, Jesús, séllame con el Espíritu Santo. Y gracias porque ahora soy un hijo del Dios viviente. Gracias a ti, Jesús. Amén. Y hermano que me estás escuchando, si eres hijo de Dios, sé una persona pacificadora, que promueva la paz y no la guerra y no los pleitos, dentro de la iglesia y en donde vayas. Sé un instrumento de Dios para que haya unidad, haya armonía donde quiera estemos. Que Dios te siga bendiciendo y declaramos también declaro sanidad sobre todos aquellos que me están escuchando en este momento y los que van a ver este video más adelante. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro la sanidad de Cristo sobre cada persona que está en un hospital, que está en una UCI, todos los que están enfermos por el COVID, por dengue y por cualquier otra enfermedad. En esta hora, Señor Jesús, yo te pido que pongas tu mano sanadora ahí en esa parte afectada, desde la cabeza hasta la planta de los pies de quien necesite esta oración. En esta hora, Jesús, yo te pido que arranques esa enfermedad, arranca ese dolor, arranca esa infección, llévate fuera todo dolor, Señor Jesús, porque tú cargaste con esa enfermedad de ese amigo, de esa amiga, de esos hermanos. Tú cargaste con esa enfermedad en la cruz y ahora ellos son sanos en tu nombre, Jesús. Declaro vida sobre esa persona que dijeron que se iba a morir. Declaro que vas a vivir, tú que me estás oyendo, que estás a punto de morir. Y si hay alguien que le dijeron que se iba a morir de una enfermedad maligna, declaro que tú tendrás vida en el nombre de Jesús. Declaro que esa enfermedad no será para muerte, sino para vida en el nombre de Jesús. Sobre Ginette Torres, declaro sanidad sobre esta jovencita, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, su sistema sanguíneo, sus plaquetas, su sistema inmunológico, lo declaro sano, fortalecido en el nombre de Jesús. Declaro vida sobre Ginette Torres en el nombre de Jesucristo y sobre todos los amigos y amigas que han pedido oración en estas redes sociales y en toda la congregación. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.